Santo Padre, de renunciar o contarte el 28 de este mes? Sí, ciertamente que me ha sorprendido, me ha causado también tristeza, pero bueno, uno sabe que el que dirige la iglesia es el Señor y Él tiene sus caminos y eh, tendremos, si Dios quiere, ya en marzo un nuevo pontífice. Pero ha sido ciertamente una sorpresa porque uno lo veía trabajando con su cabeza perfecta, acababa de editar un nuevo libro, el tercer tomo de su estudio sobre Jesús, nos convocó al año de la fe, pero ciertamente que el pontificado es una carga muy grande para un hombre de 86, el Papa cumple ahora en abril 96, 86 años, entonces para un hombre de esa edad es una carga muy grande y él con mucha sinceridad, creo yo, con mucha consecuencia, dice: no tengo el vigor, la fuerza para ejercer bien el ministerio y por lo tanto renuncio a ser obispo de Roma y por lo tanto papa. Entonces también da un ejemplo de que creo yo ha distinguido su ministerio de valentía, porque es un acto de valentía, de honestidad, y yo creo que el Papa una vez más nos muestra eso, que es un hombre valiente, sereno y consecuente, que lo que él piensa lo hace y transparente. Ha dicho con transparencia lo que piensa, lo que siente y que por eso él renuncia. Y él ya en un libro que le habían lo había entrevistado un periodista hace algunos años, él había dicho, le había preguntado al periodista si un papa podía renunciar y él dijo sí, si el papa siente que ya no tiene el vigor para cumplir su ministerio, tiene el derecho e incluso a veces el deber de renunciar. O sea que él ha sido muy consecuente porque ha puesto en práctica lo que él mismo pensó y lo ha hecho con valentía, con humildad también, porque hay que ser muy valiente, muy humilde para eso, y confiado en Dios, de que Dios tendrá sus caminos para la iglesia y nos entregará a través del Colegio de Cardenales un nuevo Papa en marzo, si Dios quiere. Una entrevista que dio el año 2010 incluso. Es una entrevista, claro, es un libro que se llama Luz del Mundo, es un libro muy hermoso en que un periodista, Peter Sewald, es un periodista alemán, lo entrevista y le pregunta cuánta cosa hay. Y él con toda franqueza va contestando y una de las preguntas era esa precisamente, y él dijo eso que yo acabo de decir. ¿Cuáles son las orientaciones ahora a la feligresía, a los seguidores de la Iglesia Católica? ¿Cómo pueden tomar esto? ¿Qué es lo que dice la Iglesia en este momento? Yo creo que lo primero es orar. Yo creo que lo que corresponde es encomendar a Dios, y hoy día, justo en el día de la Virgen de Lourdes, a Dios y a la Virgen, la Iglesia, ponerla en las manos del Señor, rezar por el Papa, porque tienen que haber sido días muy difíciles para él, me imagino, y estos días que quedan también, hasta el 28 de febrero. Entonces, rezar mucho por la Iglesia, rezar mucho por el Papa, y rezar por los cardenales, que van a tener la gran responsabilidad de elegir al nuevo Papa. Y al mismo tiempo dar gracias a Dios porque nos dio un Papa, yo tengo mucha admiración por él, creo que nos dio un gran Papa, 8 años, pero un Papa que ha sido muy claro en buscar purificar la Iglesia de todas las cosas negativas que han pasado, todos los temas de los abusos. Él ha sido muy claro, ha tomado medidas drásticas, y eso hay que agradecérselo mucho a él y a Dios. Y después nos ha dado orientaciones muy claras. El año de la fe, que convocó, sus discursos, sus catequesis, los libros que escribió sobre Jesucristo, y todas sus orientaciones han sido todas muy claras, muy luminosas. Entonces, junto con rezar, con un poquito de pena, rezar mucho por la Iglesia, por el Papa, por los cardenales, pero agradecer a Dios también porque nos dio
a mi parecer, un gran pontífice. Sí, Monseñor, preguntarle también, conversamos con algunos fieles que iban hoy día a la catedral, decían que le extrañaba principalmente esta noticia, pero también nos señalaban algo importante, decía que la figura de Juan Pablo II pesaba muy fuerte todavía en el líder de Benedicto XVI en su mandato en la Iglesia. Bueno, era natural que después el Papa Juan Pablo gobernó 26 años, entonces fuera muy fuerte, pero yo creo que el Papa fue en ese sentido, el Papa Benedicto fue muy como puesto en su lugar. Él fue lo que él era. Él no pretendió nunca imitar al Papa Juan Pablo, sino que desarrollar su propia personalidad muy distinta a la de Juan Pablo II, desarrollar su personalidad, desarrollar su talento intelectual. De hecho, él colaboró 26 años con el Papa Juan Pablo, entonces en ningún momento él pretendió imitar al Papa Juan Pablo, aunque ciertamente la figura pesaba, pero creo que él le dio un sello propio a su pontificado. Ahora es probable, como uno de ustedes preguntaba, que él vio también el sufrimiento del Papa Juan Pablo los últimos años y cómo eso también, aunque es un testimonio muy hermoso, dificulta las cosas, porque las cosas van con un ritmo más lento, cuesta, no se le puede exigir a una persona mayor y hoy día los tiempos corren, pues. Entonces yo creo que a lo mejor el Papa también él ha sido muy honrado en eso, muy honrado, creo que muy transparente, muy valiente, decir no, los tiempos requieren una persona más joven, requieren tomar decisiones cuando corresponden, yo no me siento ya con el vigor para hacerlo y creo que es lo que Dios me pide. ¿Cree que este Papa marca el cambio también de la entrada al siglo XXI, las nuevas tecnologías, los nuevos procesos que estaría viviendo la Iglesia? En cierto modo sí, porque, por ejemplo, ha sido bien notable cómo el Papa, siendo un hombre tan mayor, ha sido el primer Papa que tiene Twitter. Él ha insistido en que en todos los mensajes a los comunicadores que la Iglesia tiene que estar presente en las redes sociales, ha estimulado a los jóvenes a que se hagan presentes en las redes sociales como corresponde, ¿no es cierto? Pero él ha sido en ese sentido bien moderno, pese a la edad, ha sido bien moderno en cuanto al uso de los medios modernos de comunicación. Monseñor, esta crisis que vivió la Iglesia agudizada en su momento, ¿cree usted que aceleró precisamente el agotamiento del Santo Padre? ¿Puede haber influido también? Puede ser, porque, bueno, él ha ocupado una parte importante de su ministerio y sus preocupaciones, la crisis de la Iglesia, de los abusos. Ha tenido que tomar medidas muy claras, muy drásticas. Entonces todo eso significa responsabilidad, carga, sufrimiento. Pero a mí me admira que pese a todo el Papa nunca perdió su serenidad. A mí me tocó estar 3 veces con el Papa. La última vez fue el año 2008, cuando los obispos de Chile fuimos a Roma a la visita ad limina, y yo tuve una entrevista ahí como los demás obispos de Chile de 10 minutos con el Papa, y me admiró su serenidad, su interés por lo que cada uno le hablaba. Tenía un mapa de Chile y cuando yo le dije que venía de Puerto Montt, él buscó aquí, o sea, interesado, atento, cordial, amable, admirable. Y uno inmediatamente piensa, este hombre que tiene el peso del mundo entero, la preocupación de toda la Iglesia, está concentrado con un obispo que le está hablando de un punto en el universo que es Puerto Montt.